Amistad de Puebla presenta. Muy buenos días, queridos amigos. Estamos en su programa Él es. Yo soy Ernesto Alonso y estamos aquí desde Expande TV en Amistad de Puebla, transmitiendo para ustedes este precioso programa. Ahora mismo, en su pantalla, aparecen nuestros medios de comunicación. Primeramente, nuestra página web, www.amistaddepuebla.org. En esta página es importante que usted pueda entrar porque allí mismo va a encontrar las direcciones de las diferentes congregaciones que tenemos en la ciudad y donde usted seguramente podrá asistir a alguna de ellas. Aquí, en Amistad de Puebla, en la Hacienda de la Amistad, tenemos 3 reuniones los domingos, a las 9 de la mañana, a las 11:30 y a las 12:45. Si se apura, estará con nosotros aquí en vivo. Y también puede visitarnos a través de youtube.com/Él es Expande. Hay programas ahí que usted puede ver anteriores y que seguramente le harán recordar mucho acerca de lo que estamos hablando. Hoy vamos a empezar una nueva serie. Y esta nueva serie yo estoy seguro que va a edificar su vida, porque toda ella es palabra de Dios. Así que en un momento más estaremos con ustedes. ¿Cómo están, queridos amigos? Nuestra familia de Dios. Estamos en su programa Él es. Y estamos por comenzar una nueva serie que básicamente trata de la herencia, el legado que nos ha dejado Dios para todos y cada uno de nosotros, y eso es precisamente su palabra. Y estamos agradecidos en verdad con el Señor, pero también agradecidos con ustedes que nos ven cada 8 días, porque es tan importante que usted pueda escuchar acerca de este libro, del libro de libros, de la Biblia, la palabra del Señor. Hemos estado estudiando y hemos también concluido con esta temática acerca de caminar con Jesús, siguiendo sus pasos. Y esto ha sido algo muy práctico, algo que nos lleva de la mano para que podamos en verdad caminar con Jesús y podamos seguir su ejemplo y también sus pasos. Primeramente, Jesús nos llama, nos perdona, nos redime, nos rescata, nos da una nueva vida, nos hace nacer de nuevo, nos hace nuevas personas, en pocas palabras. Y todo esto se logra a través del arrepentimiento y la fe en Él. Porque su gracia es tan grande que a todo aquel que se humilla delante de Él y pide perdón, teniendo fe, creyendo que Jesús le perdonará, Él le recibe y le hace una nueva persona. Por lo tanto, nos damos cuenta que el Señor nos rescata, Él es el que nos da una nueva vida, pero lo que sigue después de eso es caminar con Jesús, caminar con Él. ¿Siguiendo qué? Siguiendo su ejemplo y siguiendo sus pasos. Pero vamos adelante, seguimos adelante. Y la forma en cómo podemos seguir adelante es precisamente a través de su palabra. ¿Qué cosa es esto? Vivir en la palabra de Dios. Y esta es la temática. Este es el tema que vamos a estar estudiando y trabajando sobre él acerca de lo que es vivir en la palabra del Señor. Entonces, ¿qué es importante? Es importante el hecho en que nosotros debemos tener perseverancia, debemos permanecer, debemos estar determinados para poder estudiar
leer, reflexionar sobre la palabra de Dios. Y todos aquellos que han creído y que ahora están siguiendo el ejemplo, que desean seguir el ejemplo de Jesús, que quieren seguir sus pasos, lo pueden hacer a través de este tratado. Aquí están todas las instrucciones. Este es el manual para que podamos seguir sus pasos. Se llama la Biblia, la palabra de Dios. Y aquí encontraremos todo lo necesario para que podamos hacerlo. Por lo tanto, queremos decirles que el poder más grande que existe en el universo es la palabra dicha por Dios o la palabra viva de Dios. En Juan, en el capítulo 1, el versículo 1 dice: en el principio era el verbo, la palabra, y el verbo, la palabra, era con Dios, y el verbo, la palabra, era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Qué es esto? Quiere decir que todas las cosas fueron hechas por la palabra de Dios. Dios dijo, y las cosas fueron hechas. En Génesis capítulo 1, el versículo 3 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Así es como Dios fue creando todas y cada una de las cosas. Dijo Dios, y las cosas que vemos y las que no vemos fueron hechas por Dios. Y ese es el poder creativo más grande que existe en el universo. Dijo Dios, y las cosas fueron hechas. Dios dice y se hace todo una realidad, hasta que llega el punto en donde también el Señor crea lo máximo. A alguien que tendría que representarle aquí en la tierra y que sería hecho a su imagen y semejanza, al hombre. Y dice en Génesis 1, 26, entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Este es el poder creativo de Dios. Dice la Escritura que una vez que creó Dios todas las cosas con su palabra, el poder de su palabra, Él dijo y las cosas fueron hechas. Dice que del polvo de la tierra formó al hombre y dijo, hagamos al hombre. Y después de esto sopló aliento de vida sobre Dios. Y este es el poder que usted tiene en la palabra. Está a su alcance. Aquí tenemos todo el poder creativo de Dios. Si nosotros podemos creer en su palabra y podemos meditar en ella y reflexionar en ellas, entonces nosotros estaremos viviendo una realidad, viviendo en su palabra. Y de esta forma, entonces, poder caminar con Jesús, seguir sus pasos y hacerlo así hasta el fin de nuestros días, porque es palabra viva de Dios. Vamos a ir a un breve corte y en un momento estamos con ustedes.
No tengo tiempo, no lo entiendo, me da flojera. ¿Cómo volver a leer? Quiero, pero ¿cómo comienzo? Ayúdame. Eres increíble. Ayúdame a tener un orden y tiempo para ti y tu palabra, Señor. Ahora bien, aquí es en donde nosotros tenemos que ponernos muy bien de acuerdo. Todo fue hecho por Dios. ¿Cómo? Con su palabra. Él dijo y las cosas fueron hechas. Ese es el poder más grande que existe sobre la faz de la tierra. Pero si recuerda, también leímos en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, del versículo 1 al 3, que el verbo, la palabra de Dios, se hizo carne. Y por Él fueron hechas todas las cosas. Y Él hizo todo, lo que vemos y que no vemos. Y ese es el Señor Jesús. Por esta razón es que nosotros caminamos con Jesús. Seguimos sus seguimos sus pasos. Pero bien importante es el hecho de que entendamos que la palabra de Dios vino a la tierra precisamente para mostrarnos cómo es Dios y cómo poder hacer la voluntad de Dios a través de lo que Él dice en su palabra. Algo que impacta es cuando Jesús dice, yo no hago nada que no sea dentro de la voluntad de mi Padre. Yo no hago nada que no haya oído acerca de mi Padre. Y Él hacía milagros portentosos, señales y maravillas. Pero también dijo, yo no he venido para hacer a un lado la palabra de Dios que ya estaba escrita, el Antiguo Testamento, sino dijo, yo vine a cumplirlo plenamente en todas las cosas. Y así lo hizo. Por eso es que el Señor Jesús también tiene todo el poder de la creatividad de Dios y por eso resucitaba muertos, Él sanaba enfermos, tenía el poder de la palabra de Dios en Él mismo. Ahora, si nos ponemos de acuerdo en esto, esta es palabra de Dios, pero no solamente es papel y tinta y palabras. Si no podemos creer en ella, solamente se queda en eso, en papel. Pero si tenemos la facultad, la capacidad de creer, esto se convierte en palabra viva, que produce vida y que tiene el poder para transformarnos y cambiarnos a la imagen de nuestro Dios. Y así también poder caminar con Él. Dice la Escritura en 2 de Timoteo 3, 16 y 17 lo siguiente: toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El poder de Dios está a nuestro alcance. Se encuentra en su palabra, pero yo necesito vivir en la palabra de Dios. ¿Qué es vivir en la palabra de Dios? Como le dije, no solamente este libro es un libro cualquiera, no es como cualquier otro libro. Sí, tiene hojas, tiene tinta, hay palabras escritas, pero este libro es la herencia, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, el legado que nos ha dado Dios de su palabra. Cuando nosotros tenemos fe en la palabra, entonces podemos creer lo que hay aquí
y se convierte en palabra viva. Y si se convierte en palabra viva, entonces ahí mismo se desata el poder de Dios para que las cosas se hagan una realidad en nuestras vidas. En la palabra de Dios hay más de 7,700 promesas que Dios cumple plenamente si usted puede creer en ellas y así entonces ser bendecido. Ahora, ¿por qué hablo acerca de ser bendecido? Porque Dios no solamente en un principio creó todas las cosas a través de su palabra, del aliento de su boca, sino que también nos bendijo. E imagínese usted, aquel que crea todas las cosas con su palabra, también a través de su boca, está pronunciando palabras que nos bendicen. Porque dice Génesis 1:28, y los bendijo Dios. Fíjese qué interesante. Y los bendijo Dios. Y sigue mencionando Génesis 1:28, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. La palabra de Dios tiene el poder más grande que existe. Y ese poder, hablado por Dios, nos está bendiciendo. Pero bendice a aquel que cree, aquel que realmente puede creer en su palabra. Porque dice en Hebreos 1, versículo 1, lo siguiente: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, esto es, en todo lo que es el Antiguo Testamento, versículo 2, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, esto es, por medio de Jesús, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Este es el poder de nuestro Dios. Dios habló, Dios dijo y surgió el mundo. Su palabra es viva, su palabra es creadora, su palabra es vida. Si nosotros podemos permanecer, si nosotros podemos meditar, si nosotros podemos estar en su palabra, esta se convierte en una realidad. Y esta realidad hace que usted pueda vivir su vida conforme a la palabra de Dios. Vamos a ir a un corte y en un momento más estamos con ustedes. Es muy importante que entendamos que necesitamos vivir la palabra de Dios. Así que en un momento volveremos. Un mundo egoísta, materialista. Los días se acortan. La naturaleza lo sabe. ¿Cuál es nuestro destino? ¿Hacia dónde iremos? Es tiempo de esperanza, amor, libertad. Tiempo de prepararse. CLM, Centro Latinoamericano de Misiones, alcanzando al mundo. www.amistaddepuebla.org. Estoy leyendo algo muy significativo acerca de la palabra de Dios. Pero terminamos el anterior segmento mencionando acerca de vivir en la palabra viva, en la palabra que es una realidad para nosotros porque tenemos fe. Y la misma Escritura nos dice
que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es un círculo. Mientras usted más oye acerca de la palabra, lee acerca de la palabra, hay mayor fe. La palabra se convierte en palabra viva. Al ser palabra viva, usted la vive día tras día por medio de la fe, y entonces Dios obra de una manera sobrenatural por el poder que existe en su palabra. Esto es increíble. Pero vivir en la palabra de Dios, ¿cómo se puede hacer esto? Definitivamente con un corazón rendido a Dios. Un corazón que sea realmente susceptible de ser cautivado por lo que Él menciona, por lo que Él dice, pero sobre todo por la forma en la que Él nos ama. Cada una de estas letras y cada una de estas palabras que están aquí muestran definitivamente la gracia, la misericordia y la compasión que tiene el Señor por nosotros, por usted y por mí, que somos pecadores y que necesitamos desesperadamente de una guianza, de que nos puedan guiar correctamente en la vida. Y ya lo vimos, esto solamente se puede hacer a través de la palabra viva de Dios. No solamente a través de un consejo bíblico o de una palabra bíblica, sino definitivamente a través de algo que es una verdad y una realidad para usted. El Señor Jesús contó una parábola, la parábola del sembrador, y habla acerca de la semilla. Y la semilla la compara con la palabra del Señor. Y la palabra, dice, fue sembrada en 4 diferentes lugares. El primero de ellos es aquella semilla que cayó, que se sembró junto al camino. ¿Qué sucedió? Vinieron las aves, se la comieron. La siguiente es aquella que cayó sobre pedregales, sobre piedras. La palabra, la semilla, cayó y se secó porque le faltaba humedad. El tercer caso es aquella palabra o aquella semilla que se sembró entre los espinos. Los espinos crecen junto a ella y la ahogaron. Pero el último caso, el cuarto, dice que se sembró en buena tierra y eso produjo mucho fruto. Pues bien, le voy a leer ahora lo que el Señor Jesús dice acerca de esto. En el versículo 11 dice: esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Los del junto al camino son los que oyen y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Versículo 13. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, con alegría, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Versículo 14. La que cayó entre espinos. Estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y entonces no llevan fruto. Pero el versículo 15 nos dice esto: mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Entonces nos damos cuenta que la palabra tiene poder, pero para que este poder se haga una realidad en usted y en mí, debemos recibirla con un corazón recto y bueno. Pero más que nada, la palabra clave es retenerla. Retenerla. Esto es mío, es mi promesa y yo la obtengo y es para mí. La palabra clave es retener. Y si así es, entonces yo vivo en su palabra. Y precisamente esto es lo importante, porque si yo vivo en su palabra, entonces yo puedo
creer que todo lo que dice ahí es una realidad y yo puedo pedir y entonces Dios va a responder mi oración. En este momento yo quiero hacer una oración. En estos días yo encontré una persona que acercándose me dijo, yo lo veo a usted cada domingo en su programa Él es, pero en este momento estoy padeciendo una aflicción. Yo tengo una hija, no sé si su hija, si su sobrina, una chica de 12 años, Jimena Marrodán, la cual tiene cáncer, así de pequeñita, y dice, por favor, ore usted. Yo le quiero decir algo, vamos a orar por ella, pero vamos a orar conforme a la palabra, porque la palabra de Dios tiene el poder para sanar, de tal forma que si yo estoy hablando la palabra de Dios, entonces se desata el poder milagroso de Dios para sanar. Y en este momento yo quiero que usted también, si me está viendo ahora, ore. Y ustedes también oren por esta pequeña, Jimena Marrodán. Y vamos a orar para que el Señor la sane. Dice en su palabra que si nosotros nos ponemos de acuerdo sobre cualquier cosa que pidamos en su nombre, Él lo hará. Yo me pongo de acuerdo con usted y vamos a orar por Jimena. Señor, te damos gracias por Jimena Marrodán. Te pedimos que tú la sanes. Creemos en tu palabra viva, creativa, que desata el poder de Dios. Creemos en los milagros que hizo Jesús. Creemos en los milagros que hicieron los discípulos de Jesús. Y creemos en los milagros que tú haces hoy aquí. Oramos así, declarando sanidad sobre su cuerpo. Y te damos gracias en el nombre de Jesús. Habiendo hecho esto, tenga la certeza que hay vida en su palabra. Y yo le quiero decir, podemos vivir así, tomando como hoy cada palabra, cada promesa de Dios para que se hagan una realidad. La próxima semana vamos a continuar con ustedes. Así que, por favor, no se lo pierda. Estaremos hablando de este poder y de esta creatividad que tiene la palabra. Recuerde, la clave es retener, perseverancia, pero sobre todo retener la palabra en nuestro corazón para que entonces produzca fruto en abundancia. Que Dios les bendiga y nos veremos la próxima semana.